Bienvenidos y bienvenidas. Soy Tony Ram y hoy os traigo, en primer lugar, una noticia sobre este mismo podcast. Yo creo que ya os habréis dado cuenta. Por cierto, será un placer leeros en los comentarios de los próximos episodios para ver qué os parece este cambio. Un cambio que deja las cosas realmente como están, porque el contenido va a ser exactamente el mismo, bueno, casi. Para empezar, te diré que hay preguntas existenciales que no pueden tener una respuesta rápida. Sería contraproducente. Requieren una vida entera de búsqueda. Es el caso de la transformación de este programa. Este podcast ha crecido, como crecemos todos, como he crecido yo mismo, explorando, dudando, escuchando. Sobre todo esto, escuchando. Como Momo, ese personaje maravilloso de Michael Ende, una niña que enfrentó y venció a los hombres grises, a los ladrones del tiempo. Por cierto, si no has leído este libro, por favor, ponlo ya en tu lista de pendientes. Es un imprescindible, sin duda alguna. En ese camino, he sentido que el nombre Espacio Mindfulness ya no abarcaba todo lo que estábamos construyendo juntos. Por eso, hoy, con este programa, nace una nueva etapa. El podcast se rebautiza ahora como la pregunta infinita, porque eso es lo que nos mueve. La curiosidad por la vida, la necesidad de comprendernos, el deseo de vivir con más sentido. Seguiremos hablando de meditación, por supuesto. También seguirá, para los que no lo seguís o no lo sabéis, el canal, tanto en Spotify como en YouTube, de meditaciones guiadas con Tony Ram. Si no lo conoces, tan solo tienes que escribirlo en el buscador de estas dos plataformas para ir directamente allí, porque allí se seguirán subiendo nuevas meditaciones. Ya lo sabes, aunque lo recordaré en este programa y en los demás, por supuesto. Pero en este caso, también vamos a sumar a la pregunta infinita más filosofía, más literatura, más psicología, más misticismo. Es decir, todas aquellas cosas que nos ayudan a ser seres humanos. Este cambio no es una despedida, como te habrás dado cuenta, sino más bien una expansión, una forma de abrir aún más las puertas al pensamiento profundo, al diálogo, al asombro, al darse cuenta. Sin duda alguna, gracias por seguir aquí, a todas las personas que también me han dado su opinión al respecto de este cambio. Gracias por todos vuestros consejos, gracias por pensar, por sentir y por crecer también al lado de este programa y de mí. Bienvenidos a la pregunta infinita. Y ahora, para demostrar lo dicho, vamos, como siempre, con las reflexiones que recorrerán este espacio. Sobre todo una, la principal. Ya sabéis que elegimos en esta tercera temporada de este podcast, elegimos una reflexión que va a vertebrar los diferentes contenidos, y la reflexión de este programa es la siguiente. El pilar de la meditación no es cuánto tiempo dedicas a meditar, es cuánta meditación dedicas a tu tiempo. Luego profundizaremos un poquito más en la reflexión maestra y ahora nos vamos, por supuesto, empezamos ya este programa con las frases de gigantes. Y nos adentramos ya en la sección del programa Frases de Gigantes, esas reflexiones de los grandes pensadores, humanistas, místicos, filósofos o psicólogos de la historia que nos hacen reflexionar, que nos hacen aprender a pensar. ¿Y qué es esto si no es meditar? Voy a ser insistente en este programa y en los próximos para que veáis que el programa sigue teniendo en el fondo el mismo contenido. Realmente, ¿qué no es meditar sino generar ese espacio interior? Ese espacio reflexivo, ese espacio desde el que podemos observar cómo acontecen las cosas del mundo desde una visión más calmada, más pacífica, mejor, tanto para nosotros como para la comunidad que nos rodea. Sin duda alguna, grandes maestros como Ramana Maharshi nos recuerdan que meditar es eso,
Es esa autoindagación que nos hace mejores seres humanos. Así que el contenido del programa va por aquí. Las entrevistas que cada espacio, que cada programa vamos a traer, os adelanto que van a ser personas que de verdad admiro, personas, escritores, psicólogos, filósofos que nos traen su conocimiento y además tenemos la suerte de que, diría que el 100% de las personas que voy a traer próximamente en cada entrevista pues tienen libros en el mercado y libros que además, desde mi punto de vista, son muy valiosos. Estas frases de gigantes, de hecho, se extraen de estos libros. Es verdad que suelo seleccionar, yo creo que casi siempre, a autores que ya no están con nosotros, que hace cientos o miles de años se fueron, y está bien recordarlos porque su sabiduría es perenne, es eterna, sirve exactamente igual para los tiempos en los que ellos divulgaron su sabiduría y los tiempos de hoy. Y empezamos, como no, por ejemplo, con una persona bastante reciente, Jiddu Krishnamurti, un maestro al que valoro mucho, que siempre puedo recomendar, y dice así esta primera reflexión de este espacio. La capacidad de observar sin evaluar es la forma más elevada de inteligencia. Aquí Krishnamurti nos recuerda que el verdadero acto meditativo es el de observar sin filtrar la realidad a través de los juicios del ego. Observar sin evaluar es cortar con ese pensamiento condicionado y que nos condiciona, que normalmente hemos heredado de tiempos pasados. Es un mecanismo automático. No para de comparar, no para de etiquetar. Es un mecanismo de reacción reactivo que normalmente, la verdad, yo creo que en esto estaréis conmigo, no nos trae demasiadas buenas cosas cuando surge. Meditar no es pensar en cómo deberíamos sentirnos mientras meditamos, sino permitirnos ver lo que hay, tal como es, nada más, sin necesidad de que interferamos de alguna manera. En ese silencio interno florece una inteligencia mucho más profunda que viene desde nuestro interior, madurada, meditada. Llámalo si quieres desde el ser, desde el corazón. Es ahí donde podemos tomar las mejores decisiones de nuestra vida, siempre desde ese lugar, desde un lugar en el que los antiguos podrían decir que estamos atentos o despiertos. En la siguiente reflexión de este espacio traemos, sin duda alguna, a uno de los más gigantes de la filosofía oriental y ¿quién no va a conocer a Lao Tse? ¿Quién no lo va a conocer? ¿Quién no ha leído alguna reflexión suya de su famoso Tao Te Ching? Aquí traigo la siguiente. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Como os he dicho al principio de esta sección, esta reflexión tiene más de 2400 años y vale tanto para esa época como para la de hoy. Es decir, este pensamiento del Tao, extraída del Tao Te Ching, refleja una verdad esencial para todo camino interior. No se trata de cuánto sabes o dices, sino de cómo vives. Ese es el ejemplo. Eso es lo único que tiene el ser humano. Un verdadero maestro no necesita hablar mucho. Su presencia habla por él. De igual forma, la meditación no es teoría. Por supuesto que no. Puede empezar como una teoría, puedes empezar a escuchar un contenido como el de la pregunta infinita, pero luego no es un discurso, es tu práctica viva. La práctica de tu mente la que te va a llevar a esa paz, a ese espacio de calma. Una actitud que se derrama en la forma de mirar, de caminar, de escuchar, de responder, de no reaccionar. Esa coherencia es sabiduría. Otra cosa, cualquier teorema o teoría al respecto, no dice nada. La siguiente reflexión viene de uno de los primeros estoicos. Bueno, no sé si decir de los primeros, pero sin duda alguna, uno de los más famosos, Epícteto. Y dice así: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen. Así serás feliz. Esta es una frase muy famosa, de hecho, este pensamiento es vertebral en el estoicismo y nos invita a soltar la necesidad de control. La meditación, la de verdad, no es una técnica para cambiar lo que sentimos o es
una técnica en la que simplemente tenemos que cerrar los ojos y cruzar las piernas. No, es una manera de rendirse a lo que es una aceptación profunda de lo que es. Cuando dejamos de luchar con el presente, nace en nosotros, en nuestro interior, una paz diferente, una paz que quien la ha saboreado sabe que tiene que ver con esa aceptación lúcida de la vida tal y como es, no tal y como queremos nosotros mismos. Estar presente es aceptar que el momento es el que es y como es. Y aceptar eso es muy sanador, porque nosotros, en función de la realidad, de no mentirnos al respecto de esta realidad, de no imponer nuestros moldes o nuestros deseos, tenemos la posibilidad de caminar hacia algo real. Y es aquí, y esto también lo comenta Epícteto, donde empieza la verdadera realidad, la verdadera libertad de un ser humano. En la siguiente reflexión, Santa Teresa de Jesús nos enseña algo también con un poquito de sentido del humor muy importante. Por cierto, y hablando de Santa Teresa de Jesús, no hace muchos días, incluso no creo que llegue a semanas, podéis ver la noticia, se nos enseñó al mundo un trabajo que se estaba haciendo desde hace ya tiempo, la figura, el busto de esta santa. Un busto que se ha trabajado minuciosamente, con el que se ha podido ver un rostro muy castellano, por cierto, podéis verlo en internet si ponéis en Google, supongo, Santa Teresa de Jesús, rostro, el busto, y ha sido un trabajo científico de bastante complejo por lo que he podido leer, y además ha sido un equipo multidisciplinar el que ha creado ese rostro de Santa Teresa de Jesús de la forma más fiel posible a la que fue pues una santa y fue una mística, una sabia de su época. Y dice así: de devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Bueno, aquí Teresa de Jesús, con un estilo directo, humano, me atrevería a decir humorístico, nos alerta de uno de los grandes peligros del camino espiritual, que es la apariencia sin esencia. La apariencia por el hecho de aparentar. Ese suena a hueco cuando le das. No se trata de hacer muchas prácticas ni de aparentar una santidad. Dios nos libre de todo esto. Y detectemos a aquellos que intentan colarnos este tipo de cosas. Se trata de servir. Estos también son palabras de Santa Teresa. Servir con alegría, humildad y verdad. Esto es lo que ella dice. Meditar sin transformar tu vida cotidiana es caer en la devoción absurda, falsa y postiza que no lleva a ninguna parte. El estado meditativo no se mide en horas, se expresa en cómo tratamos a los demás, cómo gestionamos nuestro entorno por fuera y por dentro, en ese espacio interior que habitamos. Cómo respondemos, por ejemplo, a nuestro sufrimiento, a los problemas, cómo respiramos en medio de este caos que se llama vida. Y por último, traigo a otra santa, otra mística del cristianismo de los siglos XII-XIII, que seguramente hablaremos de ella más ampliamente en otros programas. La verdad es que estoy ahora profundizando en su literatura y es una literatura directa, mística, muy encendida, muy humana. Ella es Hildegarda de Bingen y me refiero, el libro que estoy estudiando es Escivias, Conoce los caminos, probablemente uno de sus libros más conocidos. Esta santa, que no es tan conocida, realmente tuvo un contacto, cuando lees sus textos, se puede apreciar que tuvo un contacto directo con esa mística viva que de verdad podemos ver en esas personas que tocan la realidad con la punta de los dedos. Y esto a mí me llama mucho la atención y me interesa. Me interesa comunicarlo porque este conocimiento parece extraído directamente de esa fuente de la que a veces hablo, una fuente como la Castalia en la mitología griega, esa fuente de la que bebían directamente Apolo o las musas. Hildegarda dice lo siguiente: lo invisible y eterno se manifiesta a través de lo visible y temporal. Aquí Hildegarda nos invita a reconocer que lo sagrado no está lejos, está de alguna manera oculto en lo que vemos y en este espacio cronológico en el que vivimos. Lo eterno se asoma a través de cada instante presente, en un tiempo que maneja mejor Kairos, ese dios del tiempo vertical. Lo que pasa es que a veces pues no se tienen ojos para verlo. Si meditamos, si practicamos la reflexión interior,
ese acto contemplativo, esos ejercicios espirituales de los que, por ejemplo, hablaba Goethe o los estoicos, ese mirar lo cotidiano como si fuera un espejo del misterio, aquí es donde empiezan a ocurrir cosas interesantes en el interior de uno mismo. Aquí es cuando se empieza a estar presente, por ejemplo, fregando platos, o mientras hablas con alguien, o mientras sientes el sol en la cara. Aquí, es aquí donde estás tocando lo eterno, es aquí donde estás meditando, es aquí donde lo invisible y eterno se manifiesta a través de lo visible y temporal. La reflexión maestra que vertebra todo el programa de hoy, toda esta pregunta infinita, cómo no, en este espacio de tantos cambios, tenía que ver con la parte principal, con la esencia de este espacio, con esa interioridad, con esa reflexión interior, con la meditación. Así que, como ya he adelantado al principio del programa, vamos a reflexionar sobre esta siguiente frase. El pilar de la meditación no es cuánto tiempo dedicas a meditar, es cuánta meditación dedicas a tu tiempo. Y la reflexión maestra dice así. Todavía hoy me encuentro con personas y con profesores de meditación que piensan que meditar es sentarse con las piernas cruzadas en un cojín, con tu incienso favorito durante 1 hora, y llaman a esto sadhana, es decir, literalmente, práctica espiritual. Y claro, si con estos ejercicios nos empeñamos y esforzamos en discriminar la realidad, no la vemos tal y como es, por lo que caemos en el viejo error de una mente dispersa que tan solo desea conquistar algo así como la iluminación, como si de algo a conquistar se tratase. Si crees que meditar tiene que ver con algún tipo de práctica en concreto, te estás perdiendo el plano general. Meditamos los martes y los jueves, de 6 a 7 de la tarde. En esas 2 horas semanales somos como hijos de Buda, dóciles, mansos, parece que hasta nuestra piel brilla de lo buenos que somos. Y cuando salimos de la práctica, vuelta al mundo real, el mundo de la pareja que no soporto, los hijos que me sacan de mis casillas, el trabajo que cada día odio más y mi frustración por no tener tiempo para iluminarme, para realizarme. Volvamos a la reflexión de este amanecer y hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es meditar? La meditación no es algo que hagamos, eso para empezar, no implica un hacer, sino todo lo contrario. La meditación es una no acción, es más bien una percepción diferente de la realidad de este momento. Es un cambio de estado mental. Esto es más próximo. Nos adentramos en el estado meditativo. Y esto puede suceder haciendo cualquier cosa, con las piernas cruzadas, por supuesto, o sin ellas, paseando por la ciudad, fregando platos o en un bosque. Pones tu atención en la presencia de este momento y te abres por completo a vivir esta experiencia, sin esfuerzos, sin intención, sin una acción concreta. No tiene sentido medir el tiempo cronológico que dedicas a la meditación, porque esta no se mide con un reloj. Sus beneficios no son cuantitativos. Estar presente es algo cualitativo. Una de las cosas más absurdas que puedes hacer es tener aplicaciones que cuenten el tiempo que meditas y además luego lo subas a alguna aplicación y midas tu récord o te compares con otros, conquistando estos números con tanto esfuerzo. Esto no lleva a ninguna parte. Meditar puedes hacerlo caminando, sentado, comiendo, cocinando, conversando, porque lo que haces no es el foco, sino cómo lo haces y dónde estás mentalmente cuando lo haces. Prácticas como la ceremonia del té o los bailes rituales de muchas culturas en el mundo son profundas y poderosas prácticas de meditación por esto mismo. Hacer algo con plena conciencia de estar haciéndolo, permaneciendo aquí y ahora, absorto en el único momento que es, eso es meditar. Si accedes a este tiempo cualitativo, el tiempo cronológico pierde fuerza, se evapora.
Te adentras en la dimensión del presente, que no es otra cosa que esa eternidad de la que tanto hablan los filósofos antiguos. La verdadera eternidad no está lejos, no está en alguna parte, está aquí, ahora. No la ves, no accedes a ella, porque siempre tienes demasiadas cosas en la cabeza que te impiden acercarte a ese no lugar, donde todo es presencia. Desde aquí todo es eterno, por definición. No hay palabras que puedan describirlo. Así que, si me lo permites, guardaré silencio. Y aterrizamos, cómo no, en esta sección, en Cuentos de Sabiduría. ¿Qué pensabas? ¿Que en la pregunta infinita no íbamos a tener cuentos de sabiduría? ¿Cómo? ¿Cómo osas pensar eso? Cuando esta es la sección que más éxito tiene, con diferencia, de todos los tiempos de este podcast. Por supuesto que va a permanecer aquí esta narración con Emi y Majo esta temporada con nosotros, nuestros narradores de Cuentos de Sabiduría, y bueno, pues la humilde reflexión de este servidor que busca, que encuentra, que camina y que viaja en estos mundos interiores, y que si de algo te sirve mis reflexiones, pues contento yo de responder esta pregunta infinita. Este cuento, el cuento de sabiduría de este programa, podría ser de cualquier tradición, la verdad. Si yo no te lo digo, podría ser de la tradición hindú, judía, sufí, cristiana o de hoy, o de ayer, de cualquier lugar del mundo. Te voy a decir que sí, que es de la tradición sufí, por respeto también a esta tradición, por supuesto, y porque lo he recogido de un recopilatorio de cuentos sufíes. Cuando escuches este cuento, El maestro de escuela, vas a descubrir que da igual la tradición de la que pueda surgir. De hecho, como siempre pasa con los cuentos de sabiduría, ya lo sabéis, los que seguís esta sección desde hace años, la verdad es que hay muchos cuentos que se han transformado con el tiempo y que los vemos en diferentes tradiciones. ¿Cuál fue primero o cuál se copió el uno del otro? Eso es lo de menos. Lo divertido, lo que me parece muy interesante, es ver un cuento sufí en la tradición hindú y viceversa, contado de diferente manera, pero con los mismos instrumentos y elementos que te dan a entender las mismas metáforas. Esto me encanta. Como decía, en este maestro de escuela, en este maravilloso cuento, tenemos un aprendizaje principal. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Estos pensamientos o las ideas son como semillas. Si las riegas con tu atención, crecen. Y ya veréis en el cuento por qué digo esto. No quiero adelantar mucho. En este caso, las ideas, los pensamientos, si los compartimos con otras personas, se convierten en creencias colectivas y acaban calando y enraizando en las otras personas. De hecho, vivimos en sociedades que utilizan este tipo de técnicas constantemente. Y ahora verás cómo se hace en este cuento. No quiero crear muchas expectativas, pero realmente merece estos minutos que tienes a continuación escucharlo atentamente, porque de verdad que se saca una lección muy interesante. Cuando estas ideas se instalan, calan en lo más profundo de la mente, pueden crear realidades que eran antes inimaginables. Todos podemos pensar en políticos que hace 2 o 3 años, en España, sin ir más lejos, decían una cosa y hoy dicen absolutamente la contraria, y sus tragaderas son infinitas. Parece que toda la vida han pensado eso mismo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ante eso. Creadores de realidades a través del subterfugio de la mentira, de ideas, de pensamientos que te inoculan, y estas personas son muy conscientes de su maldad. El problema está cuando estas ideas se enraizan en una sociedad y crean realidades al respecto de estas ideas, y esas realidades, lamentablemente, pues son muy verdaderas para las personas que las viven, incluso enfermedades, te diré, y ya adelanto mucho del cuento. Como decía, hoy te traigo un cuento que es sufí, y este relato, ya sabes, no pretende darte ninguna respuesta, tan solo mostrarte el poder de una pregunta bien hecha, de un pensamiento bien formulado. Por ejemplo, imagínate, ¿qué te parecería si tu malestar no fuera más que una historia que alguien sembró en ti? Así que escucha con atención. Tal vez reconozcas en este cuento un espejo de algo que te ha ocurrido en la vida, o en las redes sociales, o en alguna relación.
Este es El maestro de escuela. Había una vez un maestro de escuela que era muy exigente con sus alumnos. Estos se pusieron pronto a buscar una solución para librarse de él. Se decían: ¿cómo es que nunca se pone enfermo? Eso nos daría ocasión de tener un poco de descanso. Nos liberaríamos así de esta prisión que es la escuela para nosotros. Uno de los alumnos propuso una idea. Es necesario que uno de nosotros diga al maestro: «Oh, maestro, creo que su cara está muy pálida. Sin duda tiene fiebre». Seguro que estas palabras tendrán un efecto sobre él, aunque, de momento, no quedará convencido. Pero cuando entre en la clase, diréis todos juntos: «¡Oh, maestro! ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede?». Cuando un tercero, luego un cuarto y después un quinto le hayan repetido lo mismo con cara entristecida, no hay duda de que quedará convencido. A la mañana siguiente, todos los alumnos se pusieron a esperar a su maestro para que creyese en la trampa. El que había propuesto la idea fue el primero en saludarlo y en anunciarle la mala noticia. El maestro dijo: «No digas insensateces, no estoy enfermo. Vuelva a tu sitio». Pero el polvo de la duda se había infiltrado en su corazón. Cuando todos los niños, unos tras otros, se pusieron a repetirle lo mismo y empezó a creer que estaba realmente enfermo. Cuando un hombre camina sobre un muro elevado, pierde el equilibrio apenas la duda se apodera de él. El maestro decidió entonces meterse en la cama. Sintió un gran rencor hacia su mujer, porque se decía: «¿Cómo es que ni siquiera ha notado el color de mi cara? Parece que ya no se interesa por mí. ¿Acaso espera casarse con otro?». Lleno de cólera, abrió la puerta de su casa. Su mujer, sorprendida, le dijo: «¿Qué pasa? ¿Por qué vuelves tan pronto?». El maestro de escuela replicó: «¿Te has vuelto ciega? ¿No ves la palidez de mi cara? Todo el mundo se inquieta, pero a ti eso te deja indiferente. Compartes mi techo, pero apenas te preocupas por mí». La mujer le dijo: «Oh, son imaginaciones. Tú no estás enfermo». «Oh, mujer vulgar», se enfureció el maestro, «si estás ciega. Seguro que no es culpa mía. Estoy desde luego enfermo y el dolor me tortura. Si quieres», le dijo su mujer, «te traeré un espejo. Verás así qué cara tienes y si merezco ser tratada así. Vete al diablo con tu espejo. Ve mejor a preparar mi cama, pues creo que me sentiré mejor si me acuesto». La mujer fue entonces a preparar su cama, pero se dijo: «Aparenta estar enfermo para alejarme de la casa. Todo eso no es más que un pretexto». Una vez en la cama, el maestro se puso a lamentarse. Entonces, el alumno que había tenido esta astuta idea dijo a los demás: «Su casa no está lejos. Recitemos nuestras lecciones con la voz lo más alta posible, y ese ruido no hará sino aumentar sus tormentos». Al cabo de un rato, el maestro ya no pudo contenerse y fue a decir a sus alumnos: «Me dais dolor de cabeza. Os autorizo a volver a vuestras casas». Así, los niños le desearon un rápido restablecimiento y tomaron el camino de regreso a sus casas, como pájaros en busca de semillas. Cuando las madres vieron que los niños jugaban en la calle a la hora de la escuela, les reprendieron severamente. Pero los niños respondieron: «No es culpa nuestra, es la voluntad de Dios que nuestro maestro haya caído enfermo». Las madres dijeron entonces: «Veremos mañana si decís la verdad, pero pobres de vosotros si es una mentira». Al día siguiente, las madres de los escolares fueron a visitar al maestro y comprobaron que estaba gravemente enfermo. Le dijeron: «No sabíamos que estuviese usted tan enfermo». El maestro replicó: «Yo tampoco lo sabía. Fueron vuestros hijos los que me informaron de ello». Y bueno, después de
de escuchar este cuento, esta narración, ya veis que el maestro estaba muy sano, pero esa duda, repetida una y otra vez, se filtró en su consciencia, como el agua se filtra a través de la tierra seca, y esto creó una realidad. Ya veis que nadie lo tocó, nadie lo envenenó, nadie le hizo nada. Tan solo le convencieron de una realidad que después él convirtió en realidad. En nuestra vida cotidiana ocurren cosas muy parecidas. Nos podemos sorprender del maestro de escuela, pero tenemos que reflexionar alrededor de qué realidades vivimos, porque estas realidades están sustentadas todas ellas por pensamientos, por ideas. ¿Son todas ellas veraces? ¿O hay alguna que tenga que ver con este maestro de escuela? No soy suficiente, algo malo va a pasar, esto no está bien. Y al final, en un largo etcétera, sin darnos cuenta, empezamos a actuar, a sentir y a vivir como si estas realidades que nosotros nos hemos contado, estas ficciones, fueran verdades. Y el cuerpo obedece al relato que llevamos dentro. Ya veis que el maestro de escuela, el pobre, está ya al final del cuento un poco afectado, ya bastante gravemente enfermo. ¿Cuántas veces hemos podido enfermar por ideas prestadas? Y no hablo físicamente, hablo de males mentales. Tampoco hace falta que sean clínicamente psicológicos o enfermedades que se describan con una patología, pero estar triste, estar deprimido, angustiado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dudado de nosotros mismos por comentarios lanzados al azar? Incluso en algunas ocasiones en las que tú mismo has preguntado, oye, ¿qué te parece este cuento que he escrito? ¿Qué te parece este podcast que he hecho? ¿Qué te parecen las primeras 5 páginas de mi libro? En ocasiones los comentarios que recibimos por esto pueden ser totalmente destructivos y sin ningún sentido y base. Por cierto, la mente es muy sugestionable, muy porosa, pero también, y esta es la parte buena, es libre. Libre de elegir, de transformarse. Meditar, en este caso, no es solo cerrar los ojos. Meditar es abrirlos hacia el interior, a narrativas que no son las que nos cuentan, sino las que nosotros construimos día a día. Pregúntate simplemente qué pensamientos estoy creyendo ahora mismo. ¿Me ayudan o me debilitan? ¿Pintan mi panorama de una forma positiva o de una forma negativa? ¿Construyen ser o lo destruyen? Claro, esto es muy importante que nos lo digamos cada día, porque la presencia no es solo ese estado mental, puede ser también mi medicina para crear un estado, tanto mental como en mi realidad, totalmente diferente. Cuando vuelves a este instante a lo real, sin adornos, sin miedos, sin opinión, sin juicios, observas este teatro mental y pierde fuerza. El escenario cae y solo queda lo que es. Krishnamurti decía, ya lo hemos dicho al principio del programa, que observemos sin juicio, sin evaluar. Y esta es la forma más elevada de inteligencia y tal vez la más profunda forma de sanarnos, contarnos nuestras propias historias de una forma en la que nuestro ser, nuestro interior, nuestro espacio nos sirva para sanarnos, para ser más seres humanos, para humanizarnos. Y con lo que está cayendo ahí fuera, la verdad es que uno tiene que tener en su interior un espacio bien trabajado de reflexiones, de decisiones. Ahí, desde ese punto, uno puede seguir andando, caminando. El mundo no está exento de tormentas. Obviamente, todos vamos a cruzar por tormentas. Y si se las negamos incluso a nuestros jóvenes, está demostrado que van a salir cojeando a una vida de adultos. Tenemos que permitir que los seres humanos atraviesen sus propias tormentas, también los más jóvenes. Por lo tanto, la solución no es evitar o hacer que las personas de mi alrededor eviten las circunstancias difíciles de la vida, sino que las venzan, que las entiendan, que las integren y que se creen espacios de reflexión interior con los que poder seguir caminando, por lo menos en paz.
Hoy tenemos el honor de conversar con un invitado que ha dedicado su vida a cuestionar los pilares sobre los que se ha construido la psicología moderna. Él no teme incomodar, porque sabe que a veces es necesario sacudir lo establecido para que entre aire nuevo. Marino Pérez Álvarez ha sido catedrático de Psicología en la Universidad de Oviedo, autor de libros como La invención de los trastornos mentales y un referente muy lúcido, por lo que he podido ver en este libro, en lo que se refiere a la crítica de los modelos establecidos actuales de lo que significa en la sociedad actual la salud mental. En su nuevo libro, La sociedad vulnerable, publicado por la editorial NED, lanza una mirada afilada y compasiva a una generación atrapada entre la sobreprotección, el exceso de estímulos y una cultura que patologiza el malestar. Con nosotros está Marino Pérez, el autor de este libro. Marino, bienvenido a este espacio, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Sí, encantado, muy bien, Tony. Muy agradecido por que hayas escrito este libro, La sociedad vulnerable, de la editorial NED, y leo el subtítulo, un ensayo sobre la crisis de salud mental. Con esto ya creo que es un buen planteamiento de inicio, ¿no?, para esta entrevista. ¿Cómo ves tú esta crisis? Bueno, pues sí, efectivamente vivimos en lo que va del siglo XXI en una crisis de salud mental y que curiosamente afecta sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes, que pasan a ser las edades que peor están en términos de salud mental respecto de las edades adultas y de las personas mayores, que sería más razonable pensar que fueran ellas las que tuvieran digamos, en crisis o en malestar, ¿no? Y tomo eso como casi como un enigma o una paradoja que trato de, bueno, de descifrar y de ver cómo es así, ¿no? Cómo las mejores edades de la vida en la sociedad, digamos, de mayor bienestar que se conoce hasta ahora, digamos, está peor que nunca, peor que en otras edades y peor que en otras generaciones. Esto me llama mucho la atención, Marino, porque podemos decir, o sea, yo te lo planteo, ¿eh? Yo no me atrevo a decirlo porque estoy delante de una persona como tú, pero tú me lo vas a aclarar. ¿Podemos decir que estamos ante una generación que sufre de manera distinta a todo lo que hemos conocido en el pasado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la crisis de salud mental es un síntoma de la época. Yo lo tomo más bien como síntoma de la época, de la sociedad en la que estamos, que como síntoma de problemas individuales que se explicaran por averías, digamos, mentales o que hubiera digamos, que buscar dentro de los individuos, ¿no? Entonces es más bien el problema por estar los individuos dentro de una sociedad que creo que los ha hecho pues digamos, más sensibles, menos preparados, Vulnerables incluso, podría. más vulnerables. Esta sería sí, efectivamente, la expresión, más vulnerables digamos, en un mundo, efectivamente, pues que a su vez es no sé, muy incierto, muy precario, muy inseguro, y las sociedades, entiendo yo, que están organizadas para facilitar la vida de los individuos y proteger a los individuos que ya somos, por ser humanos, pues vulnerables, ¿no? Pues vamos a morir y lo sabemos, el cuerpo es doliente, en la vida nunca van a faltar, digamos, dificultades. Entonces se espera que las sociedades, digamos, nos protejan de esta vulnerabilidad existencial, ¿no? Y muchas veces las sociedades lo han hecho pues cuando disponen de estructuras comunitarias, hay vínculos sociales potentes, los individuos no están, digamos, flotando y sin rumbo o sin sentido, pero nuestra sociedad no es precisamente protectora, sino al contrario, es una sociedad vulnerable, que nos hace todavía más vulnerables, ¿no? Sí, fíjate, porque has dicho ya algo, has adelantado algo a lo que quería preguntarte ahora, ¿qué elementos, ¿no? O sea, por poner un poquito de orden a este melón que hemos abierto, ¿qué elementos culturales, bueno, actuales, crees que han cambiado tanto para que haya pasado esto? Sí, pues yo creo que tiene que ver sobre todo, es el énfasis que yo pongo en el libro,
con el individualismo creciente en nuestra sociedad, que cada vez ese individualismo se ha hecho, digamos, más subjetivista, más centrado en uno mismo, en una mirada, digamos, interior, pero no enriquecedora, sino más bien narcisista. Y este individualismo creciente, pues, significa que se pierden, digamos, vínculos con el mundo, con la sociedad y los demás, pues, llegan a ser, a funcionar más como, digamos, como público y proveedores de likes y de admiración, que como que como los otros, con los que nosotros constituimos la vida, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que ver con esa, pues con esa condición, ese individualismo creciente en una sociedad que a su vez pues canaliza los malestares, el sufrimiento y los malestares que son inherentes a la vida, y tanto más en nuestra sociedad, que es muy decepcionante y muy frustrante, pues los canaliza como supuestas enfermedades o trastornos psiquiátricos, ¿no? Por decirlo así, el idioma clínico se ha apoderado del sufrimiento humano, y entonces malestares de la vida pasan a ser categorías clínicas, y luego las supuestas soluciones, con base en la medicación o con base en terapias que a veces pues no terminan o no entran en fin, en el origen y en la verdadera condición del problema. Fíjate, me resulta muy gracioso. Aquí mi gato también me está avisando de que esto ha sido muy curioso porque estás casi leyendo mi escaleta de preguntas. Porque justo ahora yo te iba a decir, claro, sin que tú hubieras dicho eso, que tú dices en tu libro que el idioma clínico se ha apropiado del sufrimiento humano. Y claro, tú planteas una serie de alternativas más humanas, más humanistas, quizá más ricas, para nombrar estos malestares. Y esto a mí me interesa mucho porque, claro, es cierto, ¿no? Se ve que quizá ha entrado, no sé si decir neurosis por esto de lo clínico, y tú que tienes tanta experiencia y tan dilatada, pues mejor que tú para observar este campo y cómo ha sucedido esto, no conozco a nadie. Así que te pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál sería la alternativa a esto, a esta no sé cómo decirlo, ¿no? Esta clinicización de la sociedad? Sí, sí, bueno, pues efectivamente se ha implantado el idioma clínico como la única manera de ver los problemas de la vida, en detrimento de otros idiomas posibles, como serían pues el social, o sea, pues que vincula los malestares a las formas de vida, a las condiciones de trabajo, a las relaciones con los demás. El idioma ético, muchos eh, problemas de la vida que pasan a ser registrados como problemas psicológicos o psiquiátricos, son problemas éticos y morales que tienen que ver con decisiones, indecisiones, y cuya solución, o en todo caso cuyo origen, cuyo entendimiento habría que verlo pues en estos asuntos. Muy a menudo tienen que ver con la libertad y la seguridad. El idioma existencial también sería uno que yo entiendo más cabal para entender los problemas, los llamados problemas psicológicos o psiquiátricos, pues como problemas existenciales inherentes al ser humano, y sobre todo pues en una sociedad como la nuestra, ¿no? Incluso el idioma político, pues también tendría que ser relevante para entender, digamos, muchos problemas del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y la sociedad parece, y los políticos y la política parece más interesada en atribuir los problemas que genera la sociedad a los individuos, y muy a menudo individualizar y naturalizar esos problemas como si se debieran a desequilibrios neuroquímicos o a una especie de lotería genética, ¿no? De manera que nunca se toca o se piensa o se mueve la sociedad, y serían los individuos los que cargarían
digamos, con los problemas y la responsabilidad de solucionarlos o de padecerlos, ¿no? Ujú. Fíjate tú que sabes que ya hemos hablado un poquito antes que me dedico, pues eso, a la meditación. Mi misión es enseñar a las personas a crear espacios interiores en los que aprender a reflexionar, a pensar sobre ellos mismos. Claro, y vivimos en un mundo que hoy en día es de interrupciones absolutas. O sea, no nos dejan atendernos. Claro, eh, este mundo de redes sociales, de microtiempos, de interrupciones, de pérdida de atención, yo entiendo que es uno de los motivos por los que la sociedad se está haciendo tan vulnerable. ¿Qué ocurre con la atención en estos casos? ¿Por qué esto parece ser que nos retira un poco de nosotros mismos, nos enajena y nos hace más vulnerables? Sí, ciertamente, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que una de las cosas más valiosas para ser explotada es la atención, ¿no? Vivimos en la sociedad de la economía de la atención y entonces todo el interés de quien quiera vendernos algo, el capitalismo vigilante, ¿no? Que está vigilando nuestros movimientos, trata de captar nuestra atención. Entonces nuestra atención siempre está, digamos, solicitada por estímulos que reclaman nuestra atención para llevarla a su interés, tratar de vendernos algo, y entonces estamos continuamente centrifugados de nosotros mismos, ¿no? Continuamente distraídos, llevados a cosas que no buscamos, que no necesitamos y que al final pues te generan una necesidad que no tenían, ¿no? Y en ese contexto, ciertamente es muy importante pues sustraerse no sé, a esa explotación de nuestra atención, crear espacios de reflexión, digamos, de sosiego, digamos, sí, de pensar e interrumpir, ¿no? Ese ritmo acelerado al que nos somete la vida, ¿no? Entrar en contacto digamos, con el mundo, con los demás y con nosotros mismos de una forma más parsimoniosa, ¿no? De una forma, digamos bueno, pues que tenga resonancia, ¿no? Por decirlo también con un término, digamos, muy clarificador y que la sociología ha puesto de relieve, ¿no? Frente a la aceleración, pues la resonancia y la sintonía con las cosas en la escala humana, en la escala peatonal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero fíjate, ahí, volvemos a justo a la pregunta anterior. Parece que la sociedad de hoy está hecha para robarnos precisamente esa profundidad. Nos impide de alguna forma. Hablas, por ejemplo, me hace mucha gracia, ahora hablaremos de algún detalle más, pero el poder de lo cookie, que estas cosas por ejemplo, claro, imagínate, Instagram está lleno de gatos adorables y encantadores, ¿no? Es un ejemplo. Claro, esto hace que naveguemos siempre por una superficie. No se nos parece que se nos impide al ser humano ahondar en nosotros mismos. Y si alguno ahonda, alguna patología clínica le sacarán, ¿no? No lo sé. Sí, sí, seguro. Sí, sí, yo creo que, digamos, en la sociedad está siempre interesada en captar la atención de los individuos y llevarlos por otros lados que no son, digamos, los que uno buscaba o los que uno necesitaba o aquellos, digamos, en los que uno llevara una vida más, no sé, más significativa o más satisfactoria. Y de pronto se establecen, digamos, modas, y la que señalas digamos, de lo cookie, kawaii, que viene de Japón y demás, pues hay un interés por la cultura japonesa en este sentido de lo cookie, de lo adorable, de lo pequeño, de lo mono, etcétera, etcétera, bueno, que está bien, ¿no? Pero que a su vez también tiene un lado, digamos, un lado oscuro. O sea, que no. Sí, cuando acapara ese tipo de cosas, acaparan la atención, al final se convierte en algo perverso. Claro. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y oscurecen, por decirlo así,
digamos, las realidades, digamos, ásperas que, digamos, que sigue teniendo la vida, ¿no? Es una especie de infantilización de la vida, una infantilización de, de la vida adulta, ¿no? De la madurez que también, digamos, requiere, requiere la sociedad, y muy a menudo lo cookie también está al servicio digamos, de romper diferencias, dicotomías o diferencias, como ciertamente hay diferencias digamos, entre las edades, entre la pobreza y la riqueza, digamos, ser hombre o ser mujer en términos biológicos, en fin, hay diferencias que tratan de ser niveladas a través de lo cookie, y diferencias que no, digamos, que no se pueden saltar. O sea, que uno de pronto no puede ser un niño, ni un niño puede ser digamos, un adulto, ni Que los 50 no son los nuevos 20. y los 50 no son los nuevos 20, digamos, efectivamente, porque vayas a una cafetería y te den caramelos y te pongan, digamos, no sé, un café con una cara de gato, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Pues fíjate, ante todo esto, Marino, en tu libro das pautas, das mucha información. Me gustaría que sintéticamente nos pudieras pertrechar con algunas herramientas para que esta vulnerabilidad, que para mí ya es un hecho también, es decir, desde mi frente como comunicador, estando al día, informándome, leyendo a otros compañeros, como hemos hablado de Carlos Javier, por ejemplo, que estará aquí en el podcast también. Claro, ¿qué herramientas podrías tú ofrecer, por supuesto, sintéticamente, para que las personas pudieran despertar a esta vulnerabilidad y poder, vaya, poder elegir, ¿no? Y poder seguir hacia adelante sin sentirse vulnerables o manipulados. Sí. Bueno, la verdad es que no, digamos, no es fácil, ¿no? Yo soy hasta un tanto, digamos, pesimista, o en el libro incluso utilizo ahí una estrategia un tanto irónica, ¿no? Pues en fin, haciendo cosas que están muy asumidas hoy día, pues sin embargo traen, estos malestares, ¿no? Eh, Habría que pensar más bien, yo creo que en generaciones futuras, ¿no? Un cambio, digamos, más estructural, ¿no? Así de inmediato, en todo caso, pues yo creo que las personas han de buscarse un espacio digamos, entre lo que ellas pueden ser, quieren ser, y la cantidad de tensiones y de reclamación de su atención, y de influencers que nos quieren llevar, pues, por otro lado, ¿no? Tener una mayor capacidad digamos, para estar a solas, digamos, pensando, sin estar continuamente, pues, no sé, bueno, con el móvil o conectado. Es decir, conectar más con las personas que estar meramente conectado, pues, digamos, en las redes sociales, ¿no? Y con miras pues, no sé, a cambios estructurales para las nuevas generaciones, yo creo que debieran crearse también, deberán cambiarse, digamos, las maneras, digamos, sobreprotectoras, en la crianza y educación de los niños, y crear más espacio para que los niños, digamos, jueguen en contextos colectivos, en contextos digamos, de aire, ¿no? Fuera digamos, de casa, sin esa supervisión continua de los adultos, y que se enfrenten los niños, que tengan oportunidades de entrar en contacto, pues, con las contingencias de la vida, ¿no? que tiene, ¿no? Obviamente dentro de un contexto de seguridad, ni que decir tiene, pero pues digamos, de más autonomía, ¿no? De más estar con los otros, y de tener, digamos, una capacidad digamos, de atender a las cosas que forman parte de los propios intereses, no de aquellas cosas que continuamente nos estén solicitando
porque ahora son unas, luego van a ser otras, y luego se superponen y demás, ¿no? Que uno introduzca más, no sé, parsimonia, otro tempo, otro ritmo, digamos, en la vida, más en una escala, pues no sé, de escala humana, o sea, no sometida a las tecnologías, a las distracciones y demás, ¿no? Ya esas pantallas que nos roban tanto tiempo y tanta atención. Una última pregunta, Marino, antes de acabar la entrevista, me gustaría, dada tu dilatada experiencia, la verdad es que leyendo tu currículum antes para preparar la entrevista, pues uno le impresiona, ¿no? Porque es toda una vida dedicada a esta materia. Han sido cientos de artículos, si no me equivoco, son cientos de artículos y una larga experiencia. Y yo te he descubierto en este momento, discúlpame esa ignorancia, porque la verdad es que me ha gustado mucho tu libro y me gustaría que nos definieras para acabar en el programa y tener la oportunidad de tener tu versión de esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es para ti la verdadera salud mental? ¿Qué la define y qué requiere? Y además, especialmente te lo pido a ti, porque de verdad que habiéndote descubierto, sabiendo de tu currículum, habiendo leído este libro que recomiendo a todo el mundo, me parece especialmente interesante que prestemos mucha atención a lo que tienes que decirnos sobre esto. Sí, pues yo creo que la salud mental es tener relaciones eh, ri- ricas con el mundo, con los demás y consigo mismo, de manera que haya, digamos, si acaso un equilibrio entre atender a las cosas del alrededor, de los demás y a uno mismo, en vez de como está ahora un tanto desequilibrado, de estar uno demasiado pendiente de sí mismo en términos de sus síntomas y de sus malestares, ¿no? Y incrementar también el umbral a partir del cual ciertos malestares entran ya digamos, en la esfera de problema psicológico o psiquiátrico, ¿no? Entonces, tener una mejor sintonía con uno mismo, de manera que no salte tan fácil, por decirlo así, la alarma o el registro de que es un problema psicológico o un problema mental, ¿no? Saber, digamos, que la tristeza no es un problema psicológico, que la nostalgia, ni la melancolía, ni el aburrimiento son problemas psicológicos, sino muy al contrario, experiencias de la vida que nos dicen algo de cómo anda nuestra vida, nuestra relación con los demás, y dejar, digamos, muy lejana o, digamos, muy excepcional la posible consideración de un problema de trastorno psicológico que requiera, digamos, una ayuda, pues efectivamente, por parte ya de profesionales o de cualquier herramienta que nos pudiera venir bien, ¿no? ¿Qué te parece? Esto es una recomendación de efecto profesional mío. ¿Qué te parece si le añado a esto que tú propones más filosofía, más humanismo, más reflexión? ¿Cómo lo veríamos? Sí, 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 lo veo absolutamente. Sí, absolutamente. Yo creo que la filosofía y el humanismo, digamos, cambiarían el tono de la relación que uno tiene con el mundo, con los demás y consigo mismo. Vamos, y ciertamente esto es lo que falta en el mundo de hoy, incluyendo la educación escolar, digamos, a nivel, en todas las escalas escolares, ¿no? El instituto y, por supuesto, en la universidad, ¿no? O sea, está claro que, bueno, pues más Platón y menos Prozac. Yo tengo un libro que se titula Más Aristóteles y menos Concerta. Cierto, Para, y no creo que no lo he nombrado, porque claro, tienes un currículum muy extenso, pero es uno de los que me llamó la atención. Muy sí, entonces más Aristóteles y menos Concerta en relación con los problemas del TDAH y de la atención, ¿no?
Entonces, vamos, estoy absolutamente, pues suscribo, digamos, esto que tú me propones como redondeo, por decirlo así, y resumen de lo que yo mismo pienso, ¿no? Pues Marino, qué alegría, porque este espacio, como sabes, este podcast tiene la misión humanista de difundir esos valores humanísticos y yo sabía que tú pues ibas a estar aquí, esta entrevista que se me ha hecho muy corta y que este libro además, desde tu visión, por supuesto, psicológica, como docente, con un currículum impresionante, pues ofreces, ¿no?, al mundo en la sociedad vulnerable, de la editorial NED, un ensayo sobre la crisis de salud mental. Marino, ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Sí, sí, placer mío y te lo agradezco mucho y ningún sitio mejor que el tuyo para decir las cosas que yo mismo pienso y que podríamos seguir diciendo si tuviéramos más tiempo. Se podría, ya te digo yo, ya nos veremos algún día. Muchas gracias, Marino. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Un abrazo, adiós. Bueno, llegamos al final de este programa de la pregunta infinita. Tengo ganas también de ver vuestros comentarios, de ver qué os ha parecido. También quiero incluir en este espacio, en este podcast, preguntas de los oyentes. Así que si tenéis alguna pregunta, sabéis que podéis escribir siempre a mi correo electrónico tony@tonyram.com. RHAM. Acuérdate, tony@tonyram.com. Allí podéis formular vuestras preguntas, las pondré en los programas que crea que son los mejores para hablar de ellas, pero esta última parte del programa sería genial que las personas que os animéis podáis mandar vuestras preguntas. También, por supuesto, en Spotify o en YouTube, donde podéis escuchar este podcast, podéis formular vuestras preguntas en forma de comentario. Tomaré buena nota de ellas y podremos charlar sobre vuestros intereses e inquietudes, lo que da, en este caso, un programa más abierto de divulgación, como sabéis, da la oportunidad de hacer más libremente, sin ninguna limitación. Así que la pregunta infinita ha tenido de todo. La verdad es que estoy muy contento de cómo ha quedado. Hemos traído a las frases de gigantes, a gigantes como Lao Tse, como Krishnamurti, Hildegarda de Bingen. También la quiero traer otro día más detenidamente. Quiero dedicar un podcast a su filosofía, a su pensamiento, a su vida. Me resuena mucho. Ya sabéis que la reflexión maestra de un programa como el de hoy no podía no basarse en la meditación. La recuerdo, el pilar de la meditación no es cuánto tiempo dedicas a meditar, es cuánta meditación dedicas a tu tiempo. Maravillosa reflexión que os la regalo para que la reflexionéis y la meditéis. En el cuento de sabiduría hemos estado al lado de un maestro pobre maestro de escuela que, martirizado por sus alumnos, acaba gravemente enfermo. Recordad que esas enfermedades interiores las generan muchas veces nuestros propios pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad reflexiva, meditativa, de crear un espacio en nosotros, un espacio en el que podamos ser los gestores de estos pensamientos, de esas emociones, y trabajarlos con paciencia y con atención, con mucha aceptación, con mucho amor para esos pensamientos, esas emociones, y desde ese espacio podemos trabajar paso a paso y que no nos pase, vaya, como al maestro de escuela. Por supuesto, también hemos tenido la entrevista a Marino Pérez por La Sociedad Vulnerable, un libro que tengo ahora mismo aquí entre mis manos y que de verdad recomiendo, que me ha sorprendido, es actual. La editorial NED ha publicado un muy buen libro y tan solo puedo decir que lo recomiendo, este ensayo sobre la crisis de salud mental que estamos viviendo en nuestros días, y que espero que espacios como La Pregunta Infinita de alguna manera, por supuesto, no resuelvan, esto nos supera a los comunicadores, pero por lo menos que demos un espacio de reflexión,
de meditación para señalar lo que está ocurriendo y que cada ser humano elija si aporta soluciones a su camino o no. La verdad es que el problema existe. Cada día, por suerte, hay más documentación, hay más expertos, hay más libros que hablan de todo esto. Y bueno, los comunicadores no podemos hacer otra cosa que hablar de esto a oyentes como tú. Te interesas por estos temas, por estas temáticas, y aquí estaremos, por supuesto, siguiendo estos temas de muy de cerca y temas de todos los tiempos, como sabes que estoy acostumbrado a traer al podcast. Por último, ya sabes que si lo que quieres es meditar, no te voy a dejar sin meditaciones. Tanto en Spotify como en YouTube puedes seguir el canal de meditaciones guiadas de Tony Ram, y allí voy a seguir subiendo meditaciones al respecto de estos programas y otras meditaciones diferentes que seguro que te van a gustar. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme en este momento de audio, de meditación, de calma, de reflexión, y nos vemos en el siguiente episodio de La Pregunta Infinita.